derramar mi unción, pero necesito un arrepentimiento de mi iglesia, para multiplicar mis maravillas. Quiero hacer de mi pueblo una fuerza contra el mal. Las obras de la carne no cambian nada bueno en sus vidas, porque las obras de la carne son pecados. Las obras de mi espíritu transforman y conducen a mi gloria. La apariencia y la importancia en la sociedad no valen nada para mí. Muchos buscan posiciones y estatus. Me preocupo por sus salvaciones. Diles que busquen la apariencia espiritual, mi imagen y semejanza. Eso es lo que me importa. Todo lo que agrada al mundo no me complace a mí. No quiero que el mundo vea a mis siervos por su estatus, sino que vean mi luz en sus vidas. Los agentes del diablo han sacrificado vidas para destruir a la humanidad. Quiero que mi pueblo avance e invada estos territorios malignos que tienen cautivos a los pueblos. Capacité a mi iglesia, les di armas espirituales para marchar. Muchos no reconocen las armas que tienen, el miedo no los deja seguir adelante. Dile a mi pueblo, renuncien a la moda de este mundo, deben ser diferentes al mundo y ser como yo. Mi novia es parte de mí, están unidos por mi sangre. Así como un hombre y una mujer se casan y se hacen uno, yo estoy unido a mi iglesia, y juntos nos hacemos uno. De la costilla de Adán salió y Eva, Adán se durmió para que pudiera crearse Eva, de mi costilla salió la iglesia. Cuando morí en la cruz del Calvario, sentí dolores de parto para que naciera mi pueblo. Quiero la unidad espiritual y que mi pueblo siga llevando adelante la obra de los apóstoles. Yo quiero una iglesia unida. Mis apóstoles construyeron la iglesia, y quienes reconstruirán los últimos ladrillos de esta construcción son ustedes. No quiero que los pastores busquen números de miembros, no me importan las multitudes, díganme que haga una iglesia santa, para poder ir a buscarla. Pasé todas estas revelaciones a la iglesia a la que iba. El Señor me mostró en la visión otra iglesia que oraba por avivamiento. Los demonios peleaban contra esta iglesia, poniendo obstáculos para que no recibiera el avivamiento. Los demonios ponen barreras en sus vidas emocionales y financieras, para que desvíen su atención del avivamiento y se preocupen por sus problemas. Comenzaron a pasar grandes pruebas en sus hogares y no iban a la oración de avivamiento en la iglesia, se estancaron en sus dificultades, todos dejaron de orar y se enfriaron, no estaban preparados para recibir el poder del cielo y los dones espirituales. Las barreras conyugales y familiares, junto con las situaciones económicas, les impidieron acercarse a Dios y conquistar sus victorias. No pudieron lograr el renacimiento que buscaban, sus deseos fueron bloqueados por las pruebas, los demonios lograron imponer dificultades y no ganaron. El Señor me dijo, si no se hubieran rendido, arrebataría a algunos hermanos y capacitaría a toda esa gente. El Señor me mostró otra iglesia, que estaba librando una guerra contra legiones de demonios. Las personas de esta iglesia era una familia espiritual, unidos en la vid que es Jesús, edificadas en la verdad. No eran una familia de sangre, sino espiritual, cuya sangre que los unía es la sangre de Jesús. Las armas de ataque de esta iglesia es el evangelismo, entraron en los territorios de los demonios y atacaron con la palabra y la oración en los hogares de las personas. Estaban atentos a la dirección de Dios e inspirados por el Espíritu Santo, y decididos a caminar por el camino espinoso de Jesús y permanecer hasta el final. No se rindieron ante la adversidad, no dejaron de luchar por las almas, tuvieron sed de ser grandes ganadores de almas. Los demonios trataron de detener y desestabilizar a estos guerreros con malvados obstáculos, pero los vencieron. Este pequeño ejército formado, se preparó para destruir las fortalezas malvadas de la tierra. El Espíritu Santo le dio autoridad a esta pequeña iglesia para someter a los demonios a sus pies. Ellos con sus autoridades dominan demonios y los echan fuera, sus armas de fuego vienen de Dios, viven en oración, renuncian al mundo para quebrantar la mala legalidad, practicantes de la santidad y decididos a seguir a Jesús hasta el final. Tienen una gran resistencia a las presiones de los demonios y soportan las pruebas. El Señor me dijo, en una guerra espiritual quien no esté armado con las armas espirituales de Dios, será dominado por el pecado y esclavizado por los demonios. Aprisionan a las iglesias en cadenas espirituales, muchos cristianos están cautivos. El Señor me mostró en la visión iglesias esclavas del diablo, estaban encadenados por el pecado,
Todos eran prisioneros de las legiones, una gran jaula negra impuesta por los demonios atrapó a esa iglesia dentro de ella. Vi otras iglesias, en donde los demonios caminaban dentro de su salón, ellos no temían a los cristianos allí, y caminaban libremente, nada molestaba a los demonios, no tenían miedo. El Señor me mostró que esta iglesia es débil, sin la armadura espiritual para combatir el mal. Él me dijo, las iglesias de hoy tienen un gran número de cristianos, pero no tienen las condiciones espirituales para luchar contra el mundo por dos razones. No han renunciado al mundo, siguen conectados con los placeres y el pecado los debilita. La otra razón es que no les gusta orar, lo que dificulta que se les abran los ojos espirituales, sin oración no tienen autoridad contra el mal. Sin oración se enfrían, sus corazones se llenan de deseos carnales, se desaniman, no pueden controlar su carne, sin oración y santidad pierden las estrategias para vencer a los demonios. La iglesia que no ora, es fría, no tiene los dones del Espíritu Santo, su visión espiritual no se abre, la gente está alejada de mí, no pueden vencer la carne y son creyentes llenos de contiendas. Las legiones temen a una iglesia, revestida de poder, que ora, se humilla ante mí y hace mi voluntad. Iglesias que se creen autosuficientes, no buscan mi rostro, son blanco fácil de los demonios. El Señor me mostró otra iglesia, que no se molestó con el pecado, se postró ante el mundo, el pecado le había ganado a ese pueblo. Este ejército cristiano está sin general de guerra, que es el Espíritu Santo que se ha ido. Estos guerreros ya no tenían oídos espirituales, perdieron la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo aún lejos de ese pueblo, advertían sobre el mal y el peligro de Satanás, pero el pecado había ensordecido y cegado a ese pueblo. El Señor me mostró la situación espiritual de esa iglesia, todos tenían las manos encadenadas, y los demonios agarraron esas cadenas y lo arrastraron al abismo, están sin fuerzas para luchar, el pecado los había debilitado y les quitó las fuerzas. El Señor me mostró una iglesia con aproximadamente 500 miembros y me reveló sus realidades espirituales, todo este ejército estaba desarmado, sus manos estaban desnudas y no tenían la espada del Espíritu, los demonios no tenían miedo de esta iglesia. En otra visión vi demonios queriendo debilitar las fuerzas de los verdaderos cristianos, Satanás preparando sus últimos ataques contra las iglesias, su objetivo son los que están comprometidos con la verdad y viven la palabra. Satanás planeó usar a algunos cristianos de estas iglesias para provocar una rebelión contra la sana doctrina y a favor de la reforma doctrinaria moderna y el liberalismo. Satanás invierte sus artimañas para dividir al pueblo de las santas iglesias, dividir el cuerpo de Cristo, provocando rebelión contra la verdad. Estos grupos que se rebelan, salen de la iglesia, arrastran con ellos a una multitud, para abrir templos, e imponen sus doctrinas carnales y libres de compromisos con la verdad, según su vanidad de corazón. Voy a reportar la caída de un cristiano, de la iglesia ministerial Seguidores de la Fe, esta iglesia está cerca de mi residencia, he tenido el gusto de ministrar ahí, y conocer a este gran hombre de Dios, que andaba descarriado. Antes de la caída de este evangelista, el Señor me mostró a Satanás sentado en la mesa con 3 demonios principales, tramando un plan para derrocar a este hombre de Dios. Era muy aplicado en la comunión con Dios, todo esto llamaba la atención de los demonios y los molestaba, este hombre hacía todo lo que manda la palabra de Dios. Tuvo un gran desempeño espiritual en la palabra, oró mucho y dio lo mejor de sí a Dios en el trabajo, su vida espiritual está estabilizada, nada lo debilitó y lo derrumbó, venció sus pruebas familiares, mantuvo su nivel espiritual sin dejar que su unción baje. Reconoció que necesitaba del Espíritu Santo y se mantuvo un vínculo de afinidad espiritual con él, su amistad era profunda y no se dejaba influenciar por falsos profetas. Fue doctrinado por la palabra, hombre disciplinado, que vivía lo que a todos les cuesta practicar. La iglesia de su pastor estaba llena de gente gracias a él, la iglesia sobrevivió y no cerró sus puertas, por su ministerio que edificaba al pueblo. Este cristiano fue formado en la sana doctrina, trabajador de calidad, hombre de iniciativa para hacer la obra, dispuesto a pagar el precio del evangelio, hacedor de buenas obras, hombre responsable de la obra con gran conocimiento bíblico. El Señor Jesús le dio capacidad espiritual para llevar a cabo la obra, este hombre era espiritualmente rico, motivado por la palabra, su expresión gozosa no fue vencida ni con lo poco que tenía.
Aún herido por las persecuciones de muchos cristianos, no abrió la boca para discutir con ellos, no se rebajó con las opresiones de sus hermanos de iglesia, caminó con la frente en alto y una sonrisa en su rostro. Soportó las críticas, no se inmutó, no se metió en debates y discusiones, entregó todo esto en manos de Dios. Su pastor le dio un cargo en el trabajo, entendió que el cargo es para su crecimiento y la obra de Dios, supo que el pastor quería lo mejor para él. Estaba decidido a ganar almas, la palabra abandonar el trabajo no existía en su vocabulario, velaba por la obra que Dios ponía en sus manos. Un hombre que tomaba en serio la obra de Dios, no se quejaba cuando los negocios no marchaban bien, oraba constantemente, aunque no tenía la respuesta de Dios, estaba convencido de que Dios escuchaba su oración, y que guardaba sus oraciones en tazones de oro en el cielo. Y aunque estaba en grandes pruebas en casa, sin un centavo y sin trabajo, sabía que Jesús nunca lo abandonó. Su meta era el reino de Dios, un gran soldado del cielo persistente, no le importaban las posiciones e influyó en muchos hermanos para resistir el pecado y las pruebas. Era un guerrero espiritual, un hombre que no solo le gustaba adquirir conocimientos, sino que amaba la práctica bíblica. La teoría no era para él, la palabra de Dios había que transformarla en acción, vivida y practicada, lo hacía a la perfección. Era participativo y muy activo en el trabajo, era consciente de que Dios había enviado un ángel para protegerlo y darle seguridad, aún sin ver a este ángel, su fe sabía que estaba a su lado. Veía por la fe, tenía valor y actitud en el trabajo, trabajaba con satisfacción, obrero capacitado por Dios, apto para el buen trabajo, su capacidad venía de Dios, varón capacitado por el Espíritu Santo. Era eficiente, producía los efectos deseados por Dios, agradaba al Señor en todo, hombre eficiente en todo lo que hacía para Dios, su ejemplo de conducta hacía que todos quisieran ser como él. Tenía autocontrol mental, no perdía los estribos ante insultos y situaciones adversas, mantenía la calma y la tranquilidad, aceptaba la corrección para mejorar su conducta, se evaluaba y examinaba a sí mismo, para ver si crecía su desempeño espiritual. Era sumiso a Dios y a su pastor, no se dejaba crecer el ego, ni quería ser más grande que nadie. Aunque estaba desempleado, era fiel. Un día una iglesia envió una invitación a su esposa. Ella estaba feliz y le dio la invitación a su esposo. Él fue a su pastor a pedirle permiso para ministrar en esta iglesia. Cuando terminó de ministrar, el pastor que lo invitó le ofreció $4,000. Él no quería aceptarlo, su esposa le dijo que lo aceptara, porque él no tenía trabajo, él aceptó el dinero por su esposa. Esa misma iglesia envió la invitación por segunda vez, y le ofreció dinero, él no quiso aceptar, el pastor le insistió para que se quedara, y le dijo que pensara en sus hijos. La iglesia envió la tercera invitación, él no quería ir por no recibir dinero, su esposa dijo que no tenía otra opción, tendría que aceptarlo por su familia. A través de esa iglesia se hizo muy conocido en la región y comenzó a ministrar en varias iglesias, costando sus ministraciones $10,000. Este evangelista ya no tenía tiempo para ayudar a su pastor, su agenda estaba llena y empezó a perder el gusto de servir a Dios por amor, ya no oraba. En la visión Satanás y los 3 principales demonios estaban celebrando la caída de este evangelista, su plan de convencer a la esposa del evangelista para que se convirtiera en un mercenario del reino, un vendedor del evangelio, se había hecho realidad. Satanás dijo, yo usé al pastor para ofrecerle dinero, plantó la raíz de la avaricia en su corazón, los demonios se rieron, por haber convertido al evangelista en un mercenario de la fe. Meses después se fue de la iglesia, se apagó la llama viva del Espíritu Santo, se volvió alcohólico, golpeó a su esposa y hasta la engañó con otras mujeres. Su esposa oró en la iglesia donde se congregaba su esposo, le pidió a Dios que lo trajera de regreso, ese soldado que no tenía nada de riquezas materiales, solo tenía riquezas espirituales, ahora tenía dinero, pero había perdido su riqueza espiritual, que es su virtud. Dio todo lo que su esposa quería a través del dinero, pero también le trajo un gran sufrimiento a su esposa, quien ahora prefería su antigua vida humilde y feliz. Después de estas revelaciones sentí fuertes dolores en el estómago, sabía que el cáncer estaba empeorando, oré a Dios diciendo, no puedo morir así, no cumplí mi misión, tengo muchas almas que ganar.
Un hombre vino a mi puerta y me dijo, no te conozco, soy siervo de Dios, me envió aquí para decirte esto, siervo, hoy te arrancaré el cáncer. El hombre se fue, me acosté en la cama con dolor, se me apareció un ángel de Dios, solo recuerdo que se me oscureció la vista y me quedé profundamente dormido. Cuando me desperté, ya no sentía más dolor, cuando me levanté la camisa, vi una pequeña marca en mi vientre, parecía un corte de bisturí. Se me apareció un ángel y me dijo, te saqué el cáncer, mientras dormías, esta pequeña marca que dejé es prueba del milagro. Fui al médico a hacerme nuevos exámenes, no encontró nada, y me dijo, que el cáncer tenía en el estómago desapareció, sin dejar ninguna secuela. El médico dijo, ¿cómo puede pasar eso? Ese cortecito en la barriga, el cáncer se trata con quimioterapia, matándolo por dentro, no se arranca así del cuerpo. Alguien te hizo un pequeño corte en el vientre, y te sacó el cáncer, ¿cómo es eso posible? ¿Quién fue el doctor genio que hizo este milagro? Le respondí, no sé, cuando desperté ya tenía esta marca, Jesús me curó, doctor. Regresé a casa, agradeciendo a Dios por este milagro, doblé mi rodilla y fui a orar. Al día siguiente fui a una iglesia, el Señor me mostró en una visión, una niña sierva de Dios, seguía firme y caminaba en rectitud. Cuando los jóvenes de la iglesia la persiguieron, y la llamaron extraña, los demonios lanzaron dardos malignos a su corazón, dejándola con la ira y el dolor de muchos en la iglesia, cada día ella se aislaba y era separada de los demás jóvenes. Oré reprendiendo a aquellos demonios que atacaban a aquella joven, al final del servicio hice una oración, y vi un pectoral que bajaba del cielo y le cubría el pecho. El Espíritu Santo me reveló y dijo, hoy llevo a mi sierva con la coraza de justicia, ningún dardo maligno entrará en tu corazón, estás protegida, dile que he limpiado tu corazón, y no tendrás rencor, ni guardas rencor a esta gente, hoy purifico tu corazón. Me acerqué a esta chica, pasé la visión y revelación del Espíritu Santo, ella estaba feliz, y me acerqué a todos los que lo perseguían, tratándolos bien. Al regresar a casa tuve una visión, Satanás y sus demonios crearon nuevas religiones. Satanás dijo, cuanto mayor sea el número de religiones, más confundida estará la humanidad, y no verán el camino de la verdad, que será como una pequeña aguja en un pajar, estarán tan confundidos con tantos caminos, que no sabrá cuál es la religión correcta. Estarán tan perdidos sin saber qué camino tomar, y muchos preferirán no seguir ninguna religión porque no conocen la correcta y han recorrido sus propios caminos que los llevarán a la muerte. Les haremos entender que todas las religiones son de Dios, y así ganaremos sus almas, seguiremos multiplicando falsas iglesias y sectas en la tierra, tenemos poco tiempo, llevaremos otras tantas almas con nosotros. Crearemos varias iglesias evangélicas, con sus doctrinas adulteradas, usaremos a nuestros ministros para enseñar un evangelio modificado, y nunca sabrán que se están desviando del verdadero evangelio, y así ganaremos sus almas. Nuestra lucha es ganar el mayor número de cristianos, los que hay en el mundo ya son nuestros. Satanás tocó la mesa, en medio de la reunión, y dijo, tenemos un problema, las iglesias conservadoras, que aún no se han modernizado, pueden pasar cientos de años, no cambian sus doctrinas, no hacen innovaciones, de estas iglesias son pocas las almas que hemos conquistado. Algunas iglesias conservadoras se han abierto a la modernización, ya ahí estamos ganando almas, la minoría de iglesias ha luchado contra nuestra modernización, presionemos, no resistan, cansémoslos, y llevemos a sus miembros a congregarse en iglesias modernas. Cuando estos pastores conservadores pierdan a sus miembros, no tendrán más remedio que lanzarse a la modernidad, de lo contrario sus iglesias habrán cerrado sus puertas. Viajé a la ciudad de Dapaong, que está en el país de Togo, África. Cuando llegué, alquilé una casa para quedarme un mes en ese lugar haciendo la misión. Al anochecer tuve una visión de una bruja, ella era invisible y pasaba dentro de las paredes, lograba entrar a las casas, asustaba a la gente, y muchas veces descubría objetos de valor para luego robar, ella sabía dónde la gente del pueblo guardaba el dinero en sus casas. Me dejó sin explicación, cómo una persona podía tener tanta fuerza maligna, para ser invisible. Días después haciendo la misión, encontré a una mujer como la visión en el centro de la ciudad, ella estaba en medio de la multitud, cuando me acerqué tuvo una reacción extraña hacia mí. Ella en la multitud se alejó de mí,
y ella estaba asustada, retrocediendo. En medio de esa multitud la incomodé. Ahora entiendo por qué la luz no combina con la oscuridad. Ella se fue de mi presencia, huyó de mí. Satanás no quiere verme cerca de sus trabajadores, para que a través de mi vida, esta pobre alma y esclava sea liberada. Regresé a casa, no entendía la extraña reacción de esta mujer, fui a orar, y en la visión, el Señor me mostró por qué se escapó de mí. En la visión yo estaba en forma de fuego. Esta bruja sintió la temperatura y comenzó a alejarse, y huyó por el fuego que emanaba de mí, porque quemó todo el mal que hay en su vida. Después de esa visión me fui a la cama. Tuve una visión, esta bruja se acercaba a mi casa, me levanté y fui a orar, le pedí a Jesús que cubriera mi casa con su sangre, así como hiciste en la casa de los judíos, la cubriste con la sangre de los corderos, para que el ángel de la muerte no mate. Ella se acercó y trató de entrar a mi casa, pero la sangre de Jesús cubría mi casa, impidiéndole entrar. El Espíritu Santo me reveló que tenía una obra en su vida. Al escuchar estas palabras, oré a Jesús y le pedí que quitara la cubierta espiritual. La bruja logró entrar a mi casa, tratando de asustarme, dijo que era un demonio. Le dije, no eres un fantasma ni mucho menos un demonio, eres de carne y hueso igual que yo. El ángel del Señor que me ayuda en los arrebatamientos descendió allí, con la espada de fuego, y arrestó a aquella mujer que intentaba hacerme daño. Podía ver al ángel y estaba asustada, porque no podía moverse, estaba atrapada. Yo le dije, cálmate, el ángel no te hará daño, si fueras un demonio, te cortaría con su espada de fuego. El ángel soltó a la mujer, le dije, tengo la autoridad de Dios, puedo arrestarla y soltarla, oré para que Jesús cubriera mi casa con su sangre, para que no la dejara ir. Trató de traspasar el muro para escapar, la cubierta espiritual le impedía escapar. Ella dijo, ¿cómo hiciste eso, madre? No puedo salir de aquí, me vas a hacer daño. Dije, no hago daño, solo bien, antes de que vinieras aquí, me fue mostrado en una visión que asustas a la gente haciéndote pasar por un fantasma, y robas objetos de las casas, porque viniste aquí, no tengo objetos de valor, y como haces invisible si eres de carne. Ella me respondió, yo no me quedo invisible, mi cuerpo está afuera, solo mi espíritu que anda por las casas, gané poderes de los demonios para aparecerme a las personas. El mismo arrebatamiento de espíritu que tienen los cristianos, nosotros en la brujería también somos arrebatados para investigar los territorios, los demonios se llevan nuestro espíritu para trabajar para ellos, entro en las casas a ver qué tienen de valor las personas, para luego robar, mi cuerpo está junto a tu casa, junto a tu puerta. Al escuchar este informe, corrí hacia su cuerpo que estaba caído en el suelo, oré por ella y su espíritu volvió a su cuerpo, la levanté del suelo. Ella me dijo, los espíritus malignos para los que trabajo me dieron estas habilidades espirituales, me enviaron aquí para matarte, no para robar nada, me voy, los espíritus malignos vienen a rescatarme, puedo sentir su presencia desde lejos. Le dije, no puedes ir, fallaste en la misión de matarme, salgamos de aquí del patio trasero y entremos a mi casa. La bruja me acompañó. Entramos a la casa, cerramos la puerta y oramos a Dios pidiendo su cobertura espiritual en esa casa. La bruja dijo, por favor déjame ir, de lo contrario morirás hoy. Vi en la visión al otro lado de la cobertura una legión de demonios volando alrededor de la casa y arriba, todo estaba rodeado. Los demonios enojados no podían atravesar el ático para entrar, querían matarme. El principado de ese lugar dijo, Kenzo, libera a nuestra sierva, ella es nuestra hechicera de la región, haz tu trabajo, y deja que nuestra sirvienta haga nuestra misión, libérala o estarás declarando la guerra más grande de tu vida, ella es valiosa a nuestros planes. El Señor Jesús me dio oído espiritual, pude oír sus voces, y les respondí, esta alma ya no les pertenece, saldrá convertida en una nueva persona, ustedes perdieron. La hechicera tenía miedo de las amenazas y quería abrir la puerta para salir. El Espíritu Santo me reveló que había un demonio en el cuerpo de la hechicera, queriendo hacerla salir.
Y también me reveló que los demonios iban a matar a la hechicera. Puse mis manos sobre su cabeza y el demonio se manifestó. No lo eché fuera por la cobertura de la sangre de Jesús que le impedía salir de mi casa. Los espíritus de afuera no podían entrar, ni los espíritus de adentro podían salir. Las cosas empezaron a complicarse. La hechicera y yo no podíamos salir y ser destrozados por los demonios. Estábamos rodeados. El ángel que me ayuda descendió a mi casa. Fue el único que logró pasar por la cobertura. Cuando bajó a ayudarme, expulsé al demonio de la hechicera, pero ese demonio estaba atrapado en mi casa, no podía pasar por el ático. El ángel atrapó a ese demonio y atravesó la cubierta que conducía a mi residencia, pero la legión de demonios atacó al ángel auxiliar y lo atrapó en la jaula gigante. Vi un destello que estaba en el techo, era un resplandor muy fuerte que venía del cielo. El arcángel Miguel descendió con su espada que resplandecía como luz, y atacó a aquella legión, soltando a mi ángel auxiliar. Los dos hicieron huir a esa legión de demonios, y esos dos ángeles ascendieron al cielo. Recé por la hechicera, estaba libre, ya amanecía, mira su informe. Mi nombre es Marlis Courtney, y puedo decir que Dios le dio a este pastor gran autoridad para hacer esa cobertura espiritual, bloqueando la entrada de demonios. Tenía la misión de matar al pastor. Si fallaba perdería mis habilidades y aún así me matarían, porque los demonios sabían que el pastor lucharía por mi conversión. Gracias a Dios no me soltó esa noche turbulenta. Yo sabía que me moriría si salía. No le dije nada al pastor sobre el plan de muerte que se me había trazado. El Espíritu Santo reveló la trampa mortal para el pastor. Hoy soy libre y sirvo a Dios. Yo, Pastor Kenzo, peleé la batalla espiritual más grande esa noche. Fue una de las más grandes de mi vida. Si no tuviera mi vida en el altar, esa hermana Marlis me hubiera matado, o hubiera entrado esa legión de demonios mi casa, y nos hubiera matado a mí y a mi hermana Marlis.